Peter Bretter es un compositor un poco inactivo. Mientras desayuna, ve el programa de televisión protagonizado por su novia Sarah Marshall, con quien lleva una relación de 5 años y es muy famosa. Mientras arregla la casa y se ducha, curiosamente escucha la música del cantante Aldous Snow. Cuando sale desnudo del baño, encuentra a su novia en la sala. Ella le dice que lo quiere mucho, pero que debe terminar con él debido a que ya sostiene un romance con otra persona. A pesar de que él le pide que luchen por su relación, Sarah se marcha, dejándolo con una profunda tristeza. Peter trata de sacar su dolor con una mujer diferente cada noche, pero las experiencias resultan ser muy malas y con ninguna logra olvidarla. Por si fuera poco, es el encargado de la musicalización de la serie que protagoniza su exnovia, por lo que está obligado a verle la cara muchas veces. Debido a esto, se encierra en su casa mientras quema las fotografías de Sarah. Su hermano Brian llega y lo anima a tomar unas merecidas vacaciones en Hawái para superar la ruptura, a lo cual Peter acepta en ir en contra de su voluntad, pero no cuenta con la suerte de poder sacarla de su mente tan rápido, ya que su ex aparece en muchas publicidades, incluso en las del avión. Cuando llega a Hawái, trata de hospedarse en el Turley Bay Resort, uno de los mejores hoteles del lugar. Al no tener reservación, la hermosa recepcionista llamada Rachel le informa que no hay habitaciones y solo queda disponible una suite de $6,000. En ese momento se encuentra con Sarah y su nueva pareja, que resulta ser Aldous Snow. Para su sorpresa, la pareja también se hospeda en el mismo hotel. Esto lo deja desconsolado y en una situación vergonzosa. Rachel, al percatarse del incómodo momento, lo ayuda dejando que se hospede en la suite totalmente gratis, con la condición de que él mismo se haga cargo de la limpieza. En lo que habla por teléfono con Brian, sigue a la pareja hasta su habitación, quedando en ridículo. En lugar de disfrutar sus vacaciones, mira la serie de Sarah y llora desconsoladamente por ella. Sin embargo, al caer la noche, decide bajar a conocer el lugar, pero nuevamente se encuentra con los enamorados. Sarah se acerca y lo enfrenta, argumentando que él los está siguiendo porque no la supera. Peter niega que esa sea la situación y se marcha del lugar. Después de esto, decide refugiarse en el al mismo tiempo que va conociendo a Dara, el otro huésped del hotel. Al día siguiente, Peter comienza a disfrutar un poco más de las actividades, tomando clases de yoga y surfeando junto a Chuck, un simpático hombre al que le gusta vivir relajado. En una fiesta del 4 de julio, Aldous sube al escenario para hacer un ridículo show que le dedica a Sarah. Incómodo por esto, Peter camina hacia la playa y conoce a Temo. Rato después se encuentra hablando con Rachel. Esto ocasiona la furia del exnovio de la mujer, quien trata de a Peter, pero Temo llega para defenderlo. Los dos van a un bar y mientras Rachel se ofrece a buscar los tragos, Peter recuerda las veces que Sarah minimizó su presencia. De regreso en el hotel, él trata de besarla, pero la chica se incomoda. Minutos después se reúne en la barra con Daryl y Chuck. El surfista le advierte que no tendrá oportunidad con la recepcionista, ya que ella siempre sale con hombres por pura caridad. Sin embargo, Peter empieza a tener sentimientos muy fuertes hacia Rachel, mientras que la relación entre Sarah y Aldous comienza a debilitarse. Sarah recibe una llamada en la que le dan la noticia de que su serie de televisión ha sido cancelada. Aprovechando esto, Aldous le invita a su gira musical que durará 18 meses. Sarah queda desconcertada ya que no sabía que él se iría, pero este le responde que tampoco le dijo que tenía, ya que no estaba inflamado en ese momento. Peter encuentra a Sarah en el bar y tienen una conversación en la que ella le confiesa que está aterrada de ser olvidada por todos y que no quiere dejar de actuar. No obstante, este le aconseja que esté tranquila y que solo disfrute del momento. Con los días, Sarah se percata de la cercanía de su exnovio y la recepcionista, quedando un poco sorprendida del comportamiento entre ambos. Durante un paseo, Rachel anima a Peter a saltar desde un alto risco, pero él resbala y queda agarrado de las enredaderas. Aunque está asustado, se impulsa y cae al agua, venciendo sus miedos. Como premio, la chica le da un beso. A la mañana siguiente, Peter es informado que debe mudarse a la habitación que está al lado de la de Sarah y Aldous, una situación mucho más incómoda para todos. En un día de sol, los hombres se encuentran y empiezan a conversar, pero accidentalmente Aldous le confiesa que él y Sarah comenzaron su relación un año antes de su rompimiento. Esto lo enfurece y se siente traicionado. A raíz de todo, Peter choca con el novio de su ex y lo hace caer. Este se lastima, así que se ve obligado a llevarlo rápidamente a la orilla, donde se desmaya por tener pánico. Al despertar, se encuentra junto a Sarah y de inmediato la confronta. Ella admite que empezó a sentirse emocionalmente desconectada de él, afirmando que la vida tan cotidiana que llevaba ya no le gustaba. Termina diciendo que él nunca se dio cuenta porque es muy estúpido para fijarse. En la noche, Sarah y Peter comparten una incómoda cena junto con su nueva pareja. Todos comen y conversan amenamente. Peter de inmediato se da cuenta que la relación de su ex no va tan bien como se lo imaginaba, y para empeorar las cosas, Sarah siente celos del amorío que este lleva con Rachel. Allí tienen su primera noche de... pero al encontrarse al lado del cuarto de Sarah, ella los escucha a través de la pared. Molesta por esto, despierta a Aldous para tener
con él. Aunque apenas comienzan, ella da gritos exagerados para que su ex se entere de la situación. El momento se vuelve una competencia y Aldo se da cuenta de que Sarah está haciendo una actuación para provocar a Peter. Enojado la empuja diciendo que el viaje fue un error, ya que claramente todavía sigue enamorada de su exnovio. Los dos empiezan a ofenderse mutuamente. Él le dice que sus series son malas mientras que Sarah critica su música. Terminan en una discusión donde ponen fin a su noviazgo. Por otro lado, Peter le expresa a Rachel que le quedan pocos días en la isla, pero que quiere pasar mucho más tiempo con ella. Es ahí cuando en un instante se da cuenta que pudo superar a su ex de la mejor manera y que está siendo realmente feliz por eso. A la mañana siguiente, Peter se encuentra con Aldous en la recepción. Este le comenta que su relación con Sarah ha terminado porque no la soporta e insinúa que le ha dejado el camino libre, a lo que este le comunica que no está interesado, ya que se siente muy cómodo con Rachel y está siendo realmente feliz. Más tarde, Sarah y Peter tienen una conversación donde ella le confiesa que aún no lo ha olvidado, admitiendo que fue un error terminar. Esta le suplica que vuelvan a estar juntos. No obstante, estos intentan tener un momento de... pero a Peter no se le... Rápidamente la rechaza argumentando que ya no quiere nada con ella. Inmediatamente va con Rachel a sincerarse y contarle lo que pasó, pero ella se siente lastimada, por eso le exige que se vaya y que nunca la vuelva a buscar. Tristemente él acepta la situación, pero antes de marcharse quita una foto que hay de Rachel en el bar mostrándolo y se la devuelve, a pesar de que por esto es fuertemente por el propietario del lugar. Peter vuela de regreso a Los Ángeles y después de un periodo de muchas experiencias vividas comienza a trabajar en su comedia de rock y ópera llamada Takes for Love. Sin pensarlo, le envía una invitación a Rachel para la noche de apertura. Aunque al principio ella se muestra muy dudosa, busca ser aconsejada y finalmente decide asistir al evento. Al finalizar su exitosa actuación, Rachel felicita a Peter contándole que está buscando asistir a la universidad. Debido a ello, se quedará indefinidamente en la ciudad. La chica se marcha del lugar para que Peter pueda disfrutar del éxito de su show, por el que todos le piden una foto y él se siente como toda una estrella. Rachel regresa y va al camerino de él para decirle cuánto lo extraña, pero lo encuentra al igual que cuando Sarah le terminó, siendo un momento totalmente diferente y gracioso para ambos. Estos terminan dándose un beso que formaliza su noviazgo. En las escenas postcrédito nos muestran que Sarah continúa en la actuación, con un nuevo programa de televisión, siendo una de las mejores estrellas de la ciudad. Si has llegado hasta aquí, déjame darte las gracias por ver el video completo. Déjame saber cuál fue tu parte favorita de este resumen. Yo soy Víctor Cantillo y nos vemos hasta la próxima. Recuerda que si quieres apoyar mi contenido te invito a suscribirte al canal, también puedes darle a la campanita y activarla, de esa manera no te perderás ningún video.